Buenos días con todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una sesión del ciclo de webinars Ilumina, Innovaciones en Salud Cerebral. Para el día de hoy tenemos bastantes inscritos, así que durante los primeros minutos imagino que van a ir llegando algunas personas más, pero mientras van llegando yo, bueno, los quiero saludar y mencionar que este es nuestro último webinar del año. Venimos haciendo los webinars mensualmente desde junio. Nos tomamos una pausa en octubre porque septiembre fue un mes donde hubo muchas actividades. Pero el ciclo de Webinars Ilumina ha sido muy interesante, nos ha permitido estar en conferencias con profesionales de muy alto nivel y hablando de temas muy interesantes, no solamente peruanos, hemos tenido gente también con gente desde Chile, con gente desde Colombia, incluso con Estados Unidos, cuando estuvimos con Diego Aguilar de la Fundación Internacional de Alzheimer. La Sociedad Internacional de Alzheimer ha sido una experiencia muy interesante. Y bueno, hoy día tenemos nuestra última sesión, que en un momento la presentaremos propiamente. Antes de iniciar, quería simplemente algunas indicaciones que siempre es bueno repasar. Quisiera eh, recordar estas cositas, y es que la sesión está siendo grabada y ustedes que están en el público por el momento tienen sus cámaras y sus micrófonos están desactivados. Así que si ustedes tienen consultas o comentarios sobre la charla, van a ver que en la parte inferior de su pantalla hay un espacio para preguntas y respuestas QIA, donde ustedes pueden ir dejando sus comentarios y preguntas. Igual eso al final de la charla va a tener un momento para leer esas preguntas y responder, ¿no? Si hay algún desperfecto técnico, cualquier problema que tengan, adelante, usen el chat, por favor, para comunicárnoslo. Y nada, estoy seguro que esta sesión va a funcionar también como las anteriores. Y también como de costumbre, imagino que durante los primeros minutos seguirán llegando más personas. Pero bueno, eso es a nivel de indicaciones generales. Ahora voy a dar el pase a Verónica Belón, que es también parte del proyecto Impact y que va a presentar la charla de hoy, ponente de hoy. Así que adelante, Verónica. Muchas gracias a todos por venir. Los dejo por ahora. Ok, gracias Matías, muchas gracias a todos por estar en esta nueva sesión de Ilumina, que es una serie de webinars sobre salud cerebral. Hoy día tenemos al doctor Newton Custodio, que nos estará conversando un poco acerca de la adaptación peruana de pruebas breves para el deterioro cognitivo. Esta, estas adaptaciones se dan en el contexto de creación de distintas pruebas breves que fueron creadas originalmente por eh, americanos o europeos para personas americanas o europeas, pero que se han utilizado en Latinoamérica y en Perú. Sin embargo, se han encontrado que estas pruebas no creadas específicamente para latinoamericanos y peruanos presentan distintos sesgos culturales y educativos que pueden influir en el rendimiento de las personas que se evalúan. Entonces, los investigadores peruanos, dentro de ellos el doctor Milton, han adaptado estas pruebas para peruanos con distintos niveles de educación. El doctor Milton Custodio es neurólogo clínico, obtuvo el grado de magíster en medicina y el doctorado en neurociencias por la Universidad Mayor de San Marcos. Es director médico del Instituto Peruano de Neurociencias IPN, Fellow de la American Academy of Neurology desde el 2017, es miembro fundador del Latin American and Caribbean Consortium on Dementia y de importantes iniciativas regionales como el Multipartner Consortium to Expand Dementia Research in Latin America, el REDLAT, Genetics in Alzheimer's Peruvian Population, Global Latino Sequencing Study y la Iniciativa Latinoamericana de Intervención para Prevenir el Deterioro Cognitivo, que sí, eh, se llama Latam Fingers. Además, el doctor Newton es neurólogo asociado del proyecto Impact. Así que bueno, le damos la bienvenida, le damos muchas gracias por estar con nosotros y adelante, Newton. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla.
Ok, ven mi pantalla ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias, Vero, por la introducción, al equipo de Impact Salud por invitarme a repasar un poco lo que se ha venido haciendo a partir de investigadores peruanos con la adaptación de pruebas breves para el deterioro cognitivo. En la tarde de hoy, primero quiero hacer un repaso de, obviamente, cuáles son los síntomas y síntomas que deberían llamarnos la atención para determinar que una persona está perdiendo sus habilidades cognitivas y luego su funcionalidad, y eso se llama demencia, ¿verdad? Voy a hablar brevemente sobre la evaluación de la funcionalidad, evaluación de la cognición, desde el punto de vista de atención primaria y luego plantear la posibilidad de un diagnóstico que deberíamos estar siendo exitosos si es que todo funciona como lo hemos planteado en este gran proyecto denominado Impact Salud. Entonces, el problema es que los clínicos recibimos información no precisa como quisiéramos. Nadie viene y me dice, mi papá tiene probable deterioro cognitivo, ¿no? Mi papá viene y te dice, puede ser que lo encuentro medio perdido, es repetitivo, no se hace entender, ya no lee como antes, no reconoce a las personas del trabajo, o ahora ya no reconoce a las personas de la casa. O simplemente tiene ansiedad, tiene irritabilidad o está diciendo que le roban las cosas, ¿no? Como verán, ahí hay un montón de síntomas que pueden significar muchas cosas. El problema es cuando estos síntomas son potencialmente mal interpretados. De hecho, siempre hay un punto de quiebre para la familia. Todo empezó después de que falleció su esposa. Todo empezó después de que lo despidieron del trabajo. Todo empezó después. Siempre hay un punto de quiebre para la familia, pero en realidad cuando tú realizas la anamnesis muy detallada, esos problemas no empezaron ahí, sino empezaron mucho más antes. Lo que llamamos los síntomas coyunturales, es decir, algo que aparece mientras ya estaba pasando, pero tú recién te das cuenta. Y también dicen, y él se acuerda mucho del pasado, pero no toman atención a los hechos recientes. O le pido algo, me entiende, pero parece que estuviera sordo. No logramos entablar una conversación. O se ha tornado muy espiritual y anda rezando, anda yendo a la iglesia, es decir, cambia su conducta. O está quejumbroso por las noches, o sea, ya está con un grado de deterioro cognitivo que no puede expresar, quiero ir al baño, estoy estreñido o tengo un problema en la vejiga, pero no lo puede decir, entonces se queja y se queja por las noches, ¿no? Entonces, todos estos síntomas deberían hacernos pensar que esa persona ya tiene un grado avanzado de demencia, ¿no? Pero también hay síntomas contraintuitivos, o sea, que en realidad no son lo que expresan realmente, ¿no? Cuando dicen su esposo es un impostor, es decir, ahí hay un grado de paranoias, o se ha tornado desagradable, antes era muy circunspecto y ahora escupe en el piso, o se coge los genitales, o se ha vuelto maniático por la música, los videojuegos, ahora mira mucha pornografía y es excesivamente estricto con la puntualidad, ¿no? O tiene el objeto delante de sus ojos y no lo logra ver. Entonces, estos son síntomas que podrían ser o no ser deterioro cognitivo. Y los que sugieren sí que son más fáciles, ¿no? Habla distinto, tiene un acento distinto, es un problema de lenguaje. Yo pensaría en una fase primaria progresiva, inmediatamente es un tipo de demencia frontotemporal o una rotación de la cabeza para responder porque no recuerda y mira a la esposa para que la esposa responda por él. Entonces, parece que no escucha, pero en realidad no entiende y tiene dificultad para planificar la respuesta. Entonces, yo estoy pensando también que tiene un problema disejecutivo y pensaría en una demencia frontotemporal. O tiene dificultad para vestirse, eso es una apraxia, no logra vestirse. Entonces, podría yo pensar que es un tipo de alteración ya de un grado moderado de demencia. O conversación repetitiva, que es lo primero que nosotros detectamos, y yo pienso en una enfermedad de Alzheimer. O las parafasias semánticas, cambia las palabras en la oración o dentro de las palabras, las cambia las sílabas, ¿no? O tiene que tocar los objetos para orientarse en el espacio porque no sabe si está muy cerca o está muy lejos. Eso es
obviamente una función visoespacial es un problema del lóbulo parietal. Entonces, estos síntomas son muy sugestivos de que algo está pasando en determinada parte de su cerebro. Y entonces los clínicos tenemos que estar seguros de que existen síntomas conductuales, síntomas relacionados con la pérdida de la actividad diaria y los síntomas cognitivos, de tal manera que si nosotros enfocamos esta triada de síntomas, vamos a detectar muchísimo mejor qué es lo que está pasando con esta persona. Los problemas cognitivos, como verán acá ustedes, son muy sencillos. Ya les hablé sobre la conversación repetitiva, que es la clásica señora que siempre conversa lo mismo y hay alguien que se mofa de ella diciendo otra vez con lo mismo. O el joven, el señor que dice, por favor, mi desayuno, pero hace una hora que te serví el desayuno. Entonces ahí hay un problema de memoria, de hecho recientes, no recuerda que ya tomó el desayuno y acá no recuerda que ya contó la misma historia, entonces eso debe llamarnos la atención. Las personas de jubiladas y que van al banco y no recuerdan el pago preciso de un servicio porque primero no planifican la cantidad de dinero que llevan, luego podrían no tener la cantidad y suponer que sí la tienen y la cajera puede decirle, señora, falta mucho dinero para pagar lo que usted tiene. Entonces es un problema de planificación, recordar, y eso es todo el compromiso en las funciones ejecutivas, y eso pasa muy frecuentemente. Inclusive se pasa al otro lado, la gente de la ventanilla de los bancos suelen quedarse con el dinero de estas personas que claramente tienen un problema de memoria. O gente que trabaja en algún tipo de actividad que no recuerda la clásica actividad que ellos realizan, sigue siendo un síntoma cognitivo, es decir, un problema de planificación y un problema de memoria, es decir, ya se va complicando y por lo tanto afecta sus actividades de vida diaria. Entonces, tienes un problema cognitivo y tienes un compromiso de actividad de vida diaria, obviamente hay un grado de demencia y la gente puede o no puede notarlo. La orientación espacial, es decir, no recordar hacia dónde ir luego de muchos años en la misma ruta, es un gran problema que ya nos indica un síntoma cognitivo en estadios moderados de las demencias. Otras personas no pueden percibir la percepción de profundidad y no pueden dibujar un cubo o no pueden identificar los números en un reloj, de tal manera que estos son síntomas cognitivos, pero en estadios moderados u avanzados de las demencias. Y luego pasamos a los síntomas del compromiso de la funcionalidad o compromiso de la actividad de la vida diaria, donde al inicio de los síntomas de la enfermedad, llamar para hacer una cita a un médico o una cita para alguna compra de un evento grande, le cuesta, no puede usar adecuadamente el teléfono, preparar y conseguir su comida a través de un aplicativo, por ejemplo, se pierde, entonces son compromisos de actividad de vida diaria avanzadas. Luego se comprometen las actividades de vida diaria instrumentales y finalmente las básicas, es decir, la de subsistencia personal, ir al baño para el uno, ir al baño para el dos, comer o cepillarse los dientes o tomar una ducha. Entonces, toda esta pérdida de actividades de vida diarias se van perdiendo progresivamente desde las más avanzadas o complejas, pasando por las instrumentales y finalmente las básicas. Aquí ejemplos de cómo se pierde una actividad avanzada. O sea, tienes que viajar y tu pasaporte está vencido y no te das cuenta porque no eres capaz de recordar que el proceso de viaje es algo complejo, entonces pierdes un vuelo. O si eres el asistente de una parroquia y sabes que la primera comunión tiene que ver la planificación de una túnica de los catequistas, entonces estás teniendo serios problemas de actividad de vida diaria avanzada porque estás trabajando, estás laborando todavía, entonces ahí nos llama la atención. O en casos más avanzados ya la capacidad de hacer una actividad dentro de la casa, una actividad instrumental, en este caso utilizar correctamente una aspiradora o llevar los trastes a un sitio equivocado o decir yo cocino muy bien, entonces vamos a preparar tu plato preferido, vas a preparar arroz con pollo y ¿qué te olvidas de comprar? Lo clásico del arroz con pollo que es el culantro. Entonces, todos estos son ejemplos que yo he ido captando en el curso de estos 20 años de trabajo con este tipo de pacientes y que lo expresamos a través de estas caricaturas. Entonces, demencia significa pérdida de las habilidades cognitivas, memoria, funciones ejecutivas, orientación y todas las que ustedes han visto,
que además compromete las actividades de vida diaria. Eso es demencia, de tal manera que muchos de los que me están escuchando dirán, doctor, pero mi papá tiene problemas de paranoias, tiene problemas de que le acusa que su esposo tiene un amante o que le están robando, que el banco le quita su dinero o que hay animales debajo de la cama, una vaca debajo de su cama, imposible, ¿verdad? Entonces empiezan a tener alucinaciones visuales. Es cierto que estos síntomas son catastróficos para las familias, pero no forman parte de los criterios de las demencias, porque en general, en la mayoría de demencias aparecen estadios moderados y avanzados, excepto, como pongo acá, en la demencia frontotemporal de la variante conductual y la demencia con corpo y Lewy, que son raras. Sin embargo, en la mayor parte de demencias son en las partes más avanzadas de la enfermedad. Por eso es que nosotros, los clínicos, y todos los que tengamos contactos con personas de tercera edad, debemos ver cómo están sus síntomas cognitivos, cómo están sus síntomas conductuales y cómo está su funcionalidad en el día a día. De tal manera que hay alguna enfermedad como la enfermedad de Alzheimer donde todo es progresivo, eres sano cognitivamente, luego tienes queja cognitiva subjetiva, alguien acusa de que ya no eres el mismo de antes, o yo mismo me doy cuenta que ya no soy el mismo de antes, o el médico se da cuenta, pero cuando se hace la evaluación clínica neuropsicológica completa sale normal. Luego puedes progresar ya a una evidencia de problemas de memoria, es decir, evidente la evaluación neuropsicológica, pero funcionas al 100% tanto fuera de casa como dentro de casa, es decir, es un deterioro cognitivo leve amnésico. Luego ya pasas a compromiso de actividad de vida diaria avanzadas, es una enfermedad Alzheimer leve. Luego se afectan las actividades de vida diaria instrumentales, un estadio moderado. Y finalmente las básicas es un estadio de enfermedad de Alzheimer severa. Como verán, casi siempre la enfermedad de Alzheimer es un continuo, no necesariamente todos van a llegar a este estadio. Lo que sí quiero referirme es que debemos eliminar de nuestro vocabulario el término demencia senil. El término demencia senil presupone que es parte de la vejez, por lo tanto no debe recibir una atención. Así que eliminemos ese término y me quedo contento. El problema es que hay diversos tipos de demencia, es decir, la demencia es un síndrome, es un conjunto de diversas enfermedades, de tal manera que debemos ponerle el nombre completo, es decir, demencia de la enfermedad de Alzheimer, demencia asociada a enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpo Lewy, demencia frontotemporal o demencia vascular o demencia de las afasias primarias progresivas. Entonces, si nosotros sabemos evaluar cada uno de esta triade de síntomas cognitivos, de vida diaria y síntomas conductuales a través de pruebas breves, es decir, pruebas que nos tomen menos de 7 y 10 minutos, por ejemplo, utilizamos el RUDAS, para actividad diaria utilizamos la escala de Pfeffer y para las conductas utilizamos un índice neuropsiquiátrico muy corto que es el NPIQ, pero si queremos ya algo más especializado, utilizamos el NPI de 12 preguntas, el UDS-3, que es una evaluación neuropsicológica comprensiva y adaptada y validada, o actividad de vida diaria como las tecnológicas o la actividad de Amsterdam que explicaré posteriormente. Entonces ya sabemos que hay compromiso cognitivo y compromiso de funcionalidad. Entonces, ¿cómo podemos evaluarla de manera breve y de manera especializada? La evaluación breve de la funcionalidad la hemos venido probando desde el 2005 con los estudios de prevalencia de demencia en el Cercado de Lima. Utilizamos esta escala denominada de Pfeffer Functionality Activity Questionnaires, que es muy sensible, como veremos posteriormente. Luego, en el 2016 se ha evaluado el GDS. A partir de 2022 utilizamos otra funcionalidad instrumental, le da SSADL. El año pasado validamos el Amsterdam, también de actividades instrumentales en la versión corta. Y este año publicamos la escala tecnológica de actividades de vida diaria en baja educación e iletrados. ¿Qué nos ha permitido que nosotros hagamos a favor del conocimiento de la evaluación de funcionalidad? Es que a partir del 2020, con este consorcio de regla en población de mediana educación, más de 10 años, tenemos información clara de la cognición, la conducta, determinantes sociales de salud, neuroimágenes, evaluación genética y biomarcadores. Y en el 2021 iniciamos este proyecto GAP y en el 2023 el GLASS con la Universidad de Columbia, que a diferencia de regla que evalúa mediana educación, evaluamos gente con muy baja educación.
y evaluamos prácticamente lo mismo. Sin embargo, este protocolo de baja educación no incluye neuroimágenes por el elevado costo que nos trae en estas poblaciones. Entonces, como verán, hemos hecho mucho sobre evaluación de funcionalidad y esta es la escala del Pfeffer que utilizamos en el proyecto de IMPA Salud. Es muy, muy sencilla, como verán ustedes, si es capaz de manejar su propio dinero o, por ejemplo, si es capaz de mantenerse al tanto de los acontecimientos familiares o de la comunidad o del vecindario, o si es capaz de administrar sus propios medicamentos. Eso se gradúa en cuatro ítems de cero, si está normal o nunca lo ha hecho, pero podría hacerlo. Uno, es difícilmente, pero lo hace, o nunca lo ha hecho y tendría dificultad para hacerlo. Dos, es que requiere ayuda. Y tres, es dependiente total. De tal manera que la puntuación a mayor puntaje es mayor severidad. Y nosotros hemos detectado que los más sensibles son las preguntas. Si nosotros tuviéramos que hacerlo más corto, podríamos elegir estas. Si es capaz de comprar cosas, si es capaz de mantenerse al tanto de las acontecimientos familiares, si es capaz de poner atención y entender y discutir un programa de radio, televisión, diario, revista, porque mucha gente, yo le pregunto a los pacientes, ¿y tu papi es capaz de mirar televisión? Sí. Claro, alguien le prende el televisor, él no es capaz de prenderlo y cambiar al canal que desee y tampoco comenta lo que ve. Entonces, es una evaluación muy, muy importante para los cuidadores. Si es capaz de recordar compromisos, si es capaz de recordar acontecimientos familiares o vacaciones y si es capaz de administrar sus propios medicamentos, son los ítems que yo elegiría si tuviéramos que acortarlo dado en la investigación que les voy a mostrar enseguida. Nosotros acabamos de publicar, salió hoy día ya en la página del NIH, esta publicación que sobre 1.445 peruanos controles, enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, incluidos los deterioro cognitivo de todos nuestros proyectos, hemos logrado determinar que hay algunas habilidades funcionales que se pueden ir perdiendo progresivamente, que finalmente tienen un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal o están en deterioro cognitivo leve. Es importante porque toda esta información clínica, neuropsicológica, de imágenes, además tiene biomarcadores y tiene genética. Entonces nosotros analizamos simplemente la evaluación de estas personas en el PFAQ o FEFER. Observen ustedes que hay algunas actividades que los pacientes pasan de entre controles a deterioro cognitivo leve y que reflejan que hay una pérdida de algunas actividades de vida diaria dependientes de la memoria o dependientes de la función ejecutiva. Por ejemplo, dependiente de la memoria es la capacidad de recordar compromisos o manejar su medicación. O sea, si tú tienes alguna falla en esto, o sea, tienes los tres puntos de recordar compromiso, tres puntos de recordar medicación, te debería llamar la atención porque podría. Ustedes saben que el PFER, el PFAQ, por encima de 7 ya un compromiso y la funcionalidad, pero si ya tienes 3 de 3, o sea, tienes 6 puntos, pero tienes los máximos puntajes en estas habilidades, yo creo que deberíamos tenerlo muy más de cerca porque pronto va a ir a deterioro cognitivo leve. Mientras que las capacidades dependientes, las funciones ejecutivas, como la capacidad de realizar compras, estar al tanto de las noticias del vecindario, comprender lo que mira y comentar lo que mira también es importante porque depende de funciones ejecutivas. Y hay otros ítems que son característicos de la demencia frontotemporal cuando ya están en demencia. O sea, acá no hay ningún lugar a dudas de que todos estos pacientes tienen demencia por enfermedad de Alzheimer o demencia frontotemporal. Y la diferencia a favor de demencia frontotemporal se ve que en las fallas son para la preparación de alimentos, estar al tanto de la noticia, comprender TV y radio o dejarlos solos en casa. Es imposible, mientras que lo que discrimina a favor de enfermedad de Alzheimer es la capacidad para recomendar citas. Entonces, como verán ustedes, es importante que conozcamos nosotros qué tipo de actividades dentro del FEFE podría estar pendiendo porque podrían ser más predictivas de cierto tipo de alteración en el futuro. Luego, como les comenté, las escalas tecnológicas, que es mucho más compleja en tiempo y en actividades, no es tan sencilla como esta escala de Pfeffer, que es para estudios de comunidad, este es para estudios en centros especializados de memoria o de investigación, porque utiliza más la capacidad de usar el transporte, la capacidad de usar
tecnología, el uso del teléfono y no solo usar el teléfono, sino enviar, por ejemplo, WhatsApp y todo eso es mucho más sensible. Aquí en esta investigación que fue de los baja educación y letrado de ventanilla, evaluamos a los controles, el deterioro cognitivo leve amnésico y los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ahí pueden ustedes observar el rendimiento del FEFER, 2.2 en los controles, 3.7 en deterioro cognitivo leve amnésico y 16.6 en promedio en los casos de enfermedad de Alzheimer. Y si lo subdividimos entre actividades básicas, instrumentales y avanzadas, también podemos encontrar y vamos a observar en general la capacidad discriminativa en este grupo de pacientes de Alzheimer y controles y deterioro cognitivo leve amnésico. Observen ustedes cómo los controles tienen menos puntaje comparado con el deterioro cognitivo leve amnésico y con la enfermedad de Alzheimer, y también los subdividimos por actividades básicas, instrumentales y avanzadas. Entonces, luego voy a repasar qué se ha hecho en Perú sobre la evaluación cognitiva breve. Observen ustedes esta línea de tiempo desde el estudio de prevalencia de demencia en el 2005 realizado en Lima, que fue del 7%. Utilizamos Minimentas y tú desde el dibujo del reloj. Después nos dimos cuenta que, de hecho, en el cercado de Lima había muchas personas que puntuaban bajo, pero cognitivamente, funcionalmente eran normales, entonces no calificaban para demencia a pesar del bajo rendimiento en Minimental. Nos dimos cuenta que el Minimental era un punto de corte muy alto para estas personas que funcionalmente estaban muy bien, entonces tratamos de buscar otra como el Addenbrooke Cognitive Examination, que es muy buena, pero nos lleva entre 20 a 25 minutos, no cumple como una prueba cognitiva breve. Luego tenemos el test de alteración de memoria, específicamente para enfermedad de Alzheimer, el necrofrontal screening, el FAB. Luego, Pepe Pancho Parodi de la Universidad San Martín validó la prueba de la moneda peruana, pero tuvo que dejar de lado porque se cambió el tipo de moneda. El test de alteración de memoria lo probamos luego en baja educación. Este fue en mediana educación de los pacientes del Instituto Peruano de Neurociencias y luego en baja educación en una población de Caraballo. Luego yo creo que el punto de quiebre fue cuando nosotros adaptamos rudas, porque primero lo probamos en mediana educación y luego planificamos, que fue mi tesis de doctorado para baja educación e iletrado de ventanilla, gracias al proyecto de REGLAC y al proyecto de GAG y GLASS pudimos luego incluir en una población de baja educación y letrados rurales. Luego tenemos el RUDAS Quechua, acabamos de publicar hace algunos meses sobre una baja educación urbana en Puno, y el RUDAS modificado que ha logrado mejor sensibilidad para detectar deterioro cognitivo leve, y finalmente una evaluación de una escala en una tableta que es el TANCAP, que ha rendido muy bien en las ciudades de Arequipa y Puno. ¿Por qué insistía y Verónica me decía que estábamos utilizando prueba de gringos para gringos en peruanos nativos aymaras y quechuas? Entonces, quiero que vean, estos participantes todos son sanos. La única diferencia es un grupo de baja educación de menos de 6 años y el otro es alta educación de más de 6 años. Observen ustedes el bajo rendimiento en esta prueba del MOCA, por ejemplo. Este es el grupo de baja educación comparado con el de alta y media educación, y el rendimiento es muy bajo en todos los ítems de MOCA. Lo mismo pasa con el Minimental. El Minimental lo evaluamos en más gente sana con la misma variable de educación baja y alta educación. Utilizamos todas las escalas radiológicas y de rendimiento clínico para demostrar que, a pesar que todos eran iguales, tanto de alta y baja educación, en relación a la funcionalidad, en relación a parámetros de alteración, por ejemplo, de atrofia general, de atrofia temporal medial, de lesión de sustancia blanca o atrofia parietal y más lesión de sustancia blanca en corteza entorrinal, serían parámetros similares, y la única gran diferencia es el rendimiento en el Minimental. Y esto demuestra entonces que el rendimiento de ciertas pruebas como el MOCA y el Minimental solo son alteradas por el nivel de educación. Y así llegamos nosotros a encontrar
después de muchos años, a Rudas no es una creación nuestra, Rudas es una creación australiana que fue evaluada en comunidad primero sobre muchos ítems, se fueron reduciendo hasta quedar con estas 6 tareas que da 30 puntos para definir las principales funciones cognitivas que se alteran en los inicios de la demencia. De hecho, memoria, y la memoria se evalúa a través del recordar eh, la compra en una tienda de café, aceite, huevos o jabón, luego la orientación bisepacial, es decir, conocimiento de tu cuerpo. En la primera 4 preguntas uno trata de que la persona reconozca las estructuras de su cuerpo y en la quinta pregunta es la estructura de la persona que lo esté evaluando y ustedes se van a dar cuenta que ahí empiezan las fallas y obviamente a menor rendimiento de reconocimiento de la otra persona o de la propia persona va a haber un compromiso viso o espacial en cuanto a su orientación. Luego hacemos la praxia motora, que es el puño alternante, abriendo alternadamente el derecho y el izquierdo en manera continua, entonces podemos sospechar qué está pasando con esta apraxia, así que no lo cumple muy bien. Luego hacemos el juicio, la construcción bisefacial, y finalmente le pedimos que nos diga número de animales en 1 minuto. Quiero que tengan atención en juicio, porque el juicio al comienzo nosotros preguntábamos si es capaz de tomar una decisión, porque evalúa función ejecutiva, es decir, la capacidad de tomar una decisión ante una situación imprevista, es decir, estás parado en una vereda de una calle donde hay mucho tráfico, no tienes ni crucero peatonal ni semáforos, ¿cómo harías para ir al otro lado de la calle sin peligro? La respuesta esperada después: espero que no haya carros y cruzo rápidamente, o no hago nada para cruzar, simplemente me voy hasta donde haya un semáforo y ahí cruzo con mucha seguridad. Entonces son muchas respuestas. El problema es que son 4 puntos y esos 4 puntos le damos gran libertad a la interpretación del evaluador. Y eso se van a dar cuenta de ustedes que es el motivo por el cual a veces bajaba la sensibilidad en estudio de comunidad, y luego veremos que la capacidad de dibujar un cubo es culturalmente influenciada y lo discutiremos más adelante. Entonces, esta versión original, tal como se las he presentado, ha demostrado que el Minimental es inferior al Rudas, básicamente porque el Minimental le da el 50% de su evaluación a funciones cognitivas que se afectan en estadios moderados. O sea, la atención y la concentración se pierde más adelante, no detecta entonces deterioro cognitivo leve ni estadios iniciales de demencia, y lo mismo pasa con la orientación tiempo-espacial. Es decir, una persona altamente educada va a poder responder muy bien esto y ya tiene un grado inicial de enfermedad de Alzheimer. Y lo otro es que le rinde poco punto a la memoria, casi la cuarta parte, y a la capacidad de función ejecutiva o lenguaje, también la cuarta parte. En cambio, el RUDAS específicamente le da gran cantidad de puntos a esta evaluación de memoria, es decir, el RUDAS va por las demencias más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer con el compromiso de la memoria y la demencia frontotemporal y la demencia vascular, de tal manera que le rinde más del 50% de la pérdida de esas habilidades en este tipo de demencia. Por eso creo que es la gran diferencial sobre el Minimental. Recientemente hicimos un análisis de los pacientes entre controles y deterioro cognitivo leve y vimos que el juicio, la memoria y la afluencia verbal son los que determinan quiénes son controles de deterioro cognitivo leve. Como recordarán, luego nosotros de hacer la evaluación en los pacientes con mediana educación, que eran pacientes del IPN, evaluamos en Ventanilla, en comunidad y letrados urbanos. Luego fuimos a la selva en Chuquibambilla, que son letrados rurales, medios urbanizados, les comentaré después, mientras que en Santa Clotilde a 7 u 8 horas en Pequepeque desde Iquitos son iletrados muchísimo más rurales. Tuvimos que bajar, como vieron ustedes, los puntos de corte de acuerdo a la evaluación neuropsicológica. Y eso es lo que pasó en Chuquibambilla y en Santa Clotilde. Observen ustedes, el 100% de personas de Santa Clotilde fue incapaz de dibujar el cubo a pesar que tenían funcionalidad normal, o sea, no cumplían criterios para deterioro cognitivo, pero sí rendían muy bajo en el cubo.
Y también en el juicio en Santa Clotilde solo había una moto, que era la moto de la comisaría, y no tenían ninguna necesidad de moverse de un lado a otro, son nómades, o sea, no tenían ningún problema y rendían también muy bajo porque no las contestaban, de tal manera que nosotros empezamos a plantear si eliminamos o cambiamos estas pruebas y definitivamente probamos decir cambiar el cubo por unas pruebas más breves como dibujar un círculo, un rombo y los rectángulos eh, intercalados, o podría ser igual en el rendimiento del cubo. Y si cambiamos el juicio por algo diferente, en donde habría dos ítems sin aumentar el tiempo, diferencia entre error y mentira, y el otro, si usted llega a una ciudad nueva y desea visitar a un amigo pero no tiene su dirección y teléfono, ¿cómo hace para ubicarlo? La mayoría dice, bueno, como son de 80 años, por ejemplo, dirían, voy a las guías telefónicas que ya no existen, pero es una respuesta correcta. O dirían, voy a la comisaría, o voy a la RENIEC, o voy a la municipalidad o llamo a un amigo en común, entonces esos son sus dos puntos. Como verán, no hay tanta libertad para el evaluador, es decir, que si el evaluador ese día no está muy de muy buen humor, le pone 0 puntos o le pongo dos o pongo tres, pero acá sí perderíamos menos. O sea, la evaluación es mucho más sensible y es independiente del humor del evaluador o del rater. ¿Y qué pasó? Que, como podrán observar ustedes, aquí pusimos a controles casos de enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal y en otras demencias. Observen ustedes, eh, el la construcción bisecuencial o el dibujo de cubo evalúa de 0, 1, 2 o 3 y muchas personas en el modificado funcionaron con 3, es decir, fueron capaces de dibujar las tres figuras mientras que en el original no pudieron dibujar bien el cubo, es decir, sí había una alteración de la sensibilidad de la prueba, mientras que en el juicio no hubo ninguna diferencia significativa como ustedes pueden observar. Entonces nuestra decisión fue solo cambiar el juicio respetando la construcción visoespacial, es decir, había que mejorar este rendimiento del RUDAS para utilizarlo en nuevos proyectos y con estos proyectos nosotros podemos ser capaces de diferenciar inclusive entre diferentes tipos de demencia, o sea, si detecta demencia de RUDAS y además te puede sugerir si es enfermedad de Alzheimer o demencia en la enfermedad de Parkinson, como lo hizo Gregory Brown, un fellowship del Glocal, quien detectó que había un índice, le llamamos el índice de Alzheimer, donde tú sumas la tarea de orientación visoespacial más la tarea de memoria, es muy superior al rendimiento en los pacientes con demencia en la enfermedad de Parkinson. Entonces, creo sí que estamos preparados para proponer pruebas de cognición y pruebas de funcionalidad breve para definir deterioro cognitivo leve y demencia. Los retos tengan en cuenta que hay diferentes idiomas, casi todo es español, pero recuerden que hay zonas que hablan quechua. El 13 a 14% habla todavía quechua en varias ciudades, más en el sur que en la selva y el norte. La tasa de letrados, a pesar del supuesto crecimiento macroeconómico, sigue siendo el 6%. Y si tú miras educación primaria, todavía el 21% alcanza en la educación primaria, más alto en zonas rurales, solo el 43% comparado con el 16% en zonas urbanas, y el nivel socioeconómico es muy inequitativo en zonas del sur, la Sierra Central comparadas con la costa central básicamente. Entonces, lo que proponemos es ya que para evaluar funcionalidad brevemente utilicemos el FEFE porque hay muchas evidencias y el RUDAS que también demuestra clarísimo evidencias de sensibilidad en diferentes poblaciones. Entonces, si tú tienes un FEFE anormal y un RUDAS anormal, ya tienes un caso definido de demencia y transpórtalo hacia el segundo y tercer nivel de atención. Si los dos son normales, probablemente sea parte del envejecimiento. El problema está cuando tú estás
con un RUDAS intermedio, pero funciona normalmente. Nosotros lo que proponemos es que todavía sigamos pensando en deterioro cognitivo leve. Si es amnésico, proponer pruebas de memoria episódica. Si es no amnésico, pruebas de función ejecutivas. Aquí utilizamos el test de alteración de memoria y aquí utilizamos el INECO Frontal Screening, de manera que eso se puede realizar en el siguiente nivel de atención. Con el proyecto Impact Salud, lo que estamos haciendo es probar si esto está funcionando a través de una herramienta de salud tecnológica, a través de cuestionarios sociodemográficos, se aplica el RUDAS, el FEFER y también se registran las comorbilidades. Lo interesante es que no es realizado por personal de salud, sino por agentes comunitarios de salud. Luego nosotros, con los especialistas del Instituto Superior de Neurociencia, vamos a probar qué tanta esta clasificación de los agentes comunitarios coincide con la evaluación neuropsicológica en un grupo específico de cada clasificación de pacientes al final. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es básicamente tener la triada de síntomas, evaluar con una prueba cognitiva breve, un examen neuropsiquiátrico, una evaluación neuropsicológica. En este caso utilizamos el UDS que ya está adaptada y validada para Perú según niveles de educación, sexo y edad. En base a eso, completamos un síndrome conductual, un síndrome cognitivo, un síndrome funcional y motor, descartamos hipotiroidismo, deficiencia B12, hacemos resonancia magnética estructural y hacemos biomarcadores en sangre para definir el tipo de demencia que tienen. Finalmente, quiero concluir diciéndoles que existen pruebas breves de funcionalidad y de cognición adaptadas y validadas para la población plurana y es probable que, de acuerdo a las evaluaciones que tengamos con el proyecto Impact Salud, seamos capaces de sugerir que en atención primaria también es posible determinar el grado de deterioro cognitivo que podría tener una persona cuyos síntomas han empezado a aflorar. Quedo encantado de responder todas sus inquietudes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Milton, muchas gracias por esta interesante ponencia. Bueno, vamos a pasar aquí ahora a preguntas y respuestas. Eh, em, Tenemos una pregunta. ¿Qué tan complicado ha sido conseguir que estas adaptaciones se integren en los servicios de salud? ¿Y cuáles son los principales obstáculos que han encontrado? Ok, el primer problema que nosotros encontramos con la adaptación del Rudas a Quechua ha sido que como la mayor parte de nuestros proyectos son en el sur, Arequipa y Puno principalmente, el quechua nos dimos cuenta que es distinto en todo el Perú. O sea, tiene una variante. El quechua de Arequipa y Puno pueden ser similares, pero es diferente al del Cusco, al de Huancavelica. Inclusive en Lambayeque, en ciertas zonas de la sierra, en Andahuasi, Incahuasi, hay otro tipo de quechua. O sea, se entiende la mayoría de ítems, pero algunas no logran. Entonces, ese es el primer problema, o sea que no vamos a poder determinar una sola prueba en diferentes idiomas, va a ser muy complicado. Lo otro respecto a que cómo lo podemos implementar en el sistema de atención primaria en salud, yo creo que ese es el reto que tenemos que probar. En general, como tú manejas esto, la mayoría de objetivos de proyectos se está cumpliendo. Ya vamos a cumplir la meta. En teoría están clasificados. Luego viene la probabilidad de que nosotros hagamos la evaluación neuropsicológica y determinemos si están bien clasificados en base a RUDAS, FEFER y AD8, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Todavía no les puedo comentar si esto es exitoso. Todavía no tenemos datos suficientes para decir que sí funciona RUDAS como funciona en el IPN y en centros especializados y en atención secundaria. Todavía no sabemos cómo va en atención primaria, así que lo siento, pero todavía no te puedo decir. Muchas gracias, Milton, de todas maneras. No sé si hay alguna otra pregunta en el de los participantes. Acá tenemos otra. Bueno, siguiendo
la pregunta anterior y en base a las respuestas, ¿podría el Plan Nacional de Demencia abrir una posibilidad para implementar evaluaciones breves? Sí, ese es el objetivo, ¿no? Confirmar que el plan que hemos establecido funciona y si los objetivos se logran, existe ya la posibilidad de la aprobación del Ministerio de Salud para utilizarlo en su centro de atención primaria. Y de hecho, lo que hemos implementado ahora, en el futuro, en los próximos meses, se va a aprobar con los agentes comunitarios, utilizando la tableta, ya no en puerta a puerta, sino en los propios centros de salud. Y no por nosotros que nos hemos entrenado mucho sobre esto, sino los agentes comunitarios que todavía no han participado. Es decir, vamos a probarlo, qué tan amigable es la tableta. Ujú. Y yo creo que si esto funciona, recién se le sugeriría al Ministerio de Salud, esto funcionó, implementenlo. Yo creo que sí, esa es una gran posibilidad, ese es el gran reto de Impact Salud, creo yo. Tal vez tú puedes darnos más luces en ese sentido. Sí, creo que vamos a ver cómo va. De todas maneras, la experiencia de los agentes comunitarios a la hora de realizar los tamizajes ha sido muy interesante. Sin embargo, sí, muchas veces puede que ellos utilicen un lenguaje, por más que la prueba esté con unas preguntas establecidas para explicar, realicen la pregunta y a veces como que tratan de explicar un poquito más en la manera de hablar de cada lugar, ¿no? Seguro. De hecho, tenemos problemas cuando hemos revisado algunos casos que eran muy discrepantes. Tiene que Ujú, ver con cómo entiendes tú las preguntas del FEFER, por ejemplo, ¿no? ujú, Porque podría no ser una actividad, pero no por tu pérdida cognitiva, sino porque, por ejemplo, tienes una hemiparesia del lado derecho, entonces no puedes hacer algunas actividades y tú asumirlas como que es por la cognición cuando en realidad es por el problema motor. O en otros casos, no pueden hacer actividades como cocinar porque tienen problemas de artrosis de rodilla. Y el ujú, agente o el evaluador asumir que ese problema de ya no cocinar es porque no camina por el problema de ujú, rodilla y lo asume que es por la cognición. Cuando nosotros hacemos las preguntas es si ha dejado de cocinar porque ahora cocina muy salado, porque no recuerda que ya puso sal y le pone el triple de sal, o porque ya no le pone todos los ingredientes porque se olvida que ya no son todos los ingredientes. Es distinto a dejar de cocinar por una artrosis de rodilla. Entonces, y ha pasado mucho cuando hemos evaluado, de tal manera que sí, ese es el efecto de Pfeffer. Creo hay otras pruebas que evalúan con más precisión, como el Amsterdam, que nosotros hemos validado, que ujú. preguntan específicamente si este problema es por cognición o por algún problema motor o un problema de infartos cerebrales y todas esas cosas, ¿no? Creo que ese es el gran defecto de Pfeffer. Sí, claro, también hemos tenido bastantes casos ahora que comentas eso sobre personas que no dejan a sus familiares hacerlo porque ya están mayores y por protegerlos no, dicen ya no lo hace, Ok, necesita ayuda, pero es porque ellos no los dejan, ¿no? Eh, seguro, seguro, sí, sí. Infantilizar la persona adulta es el problema, ¿no? ujú. Matías. Sí, yo quería aquí abusar de mi condición de panelista para hacer una pregunta aquí desde acá. Quería Claro. consultar, bueno, yo estoy en Impact, entonces algo entiendo de esto, pero en todo este asunto de las pruebas y de la adaptación de las pruebas de las que hablan, a mí me parece, lo que yo he visto que hay una cosa importante y es que a menudo la población no tiene una conciencia de lo que son esas enfermedades de deterioro. Entonces, no es solamente la prueba, sino cómo llegan hasta la prueba. Entonces, en tu experiencia, que has estado en tantos lugares y sobre todo con este tema de los distintos niveles de educación, ¿cuál crees tú que podrían ser los factores que podrían hacer que más gente llegue a un lugar a hacerse una prueba o sea más consciente Ok. de que hay algo que hay que testear? De hecho, o sea, ¿por qué la gente, es al contrario, por qué la gente no llega a una evaluación de memoria, por decirlo en grosero, una evaluación cognitiva? Es el estigma de la demencia senil. O sea, demencia senil es empleado y con libertad por las personas de la comunidad. El problema es que haya profesionales de salud que todavía hablen de demencia senil. O sea, lo podría aceptar en un agente comunitario de salud, lo podría aceptar en un auxiliar de enfermería, pero no una enfermera
no en un psicólogo, no en un médico cirujano de primer nivel, o sea, recién graduado, menos por especialistas, pero el término es muy dañino. Demencia senil significa estoy viejo, ya no sirvo para nada, ¿no? Entonces, ese es el estigma que tenemos que romper. ¿Y cómo lo rompemos? Educación, educación y educación a las comunidades. Creo que eso es el punto más importante y obviamente entrenar a los profesionales de atención primaria es el otro punto importante. Luego, que nos falten herramientas tecnológicas como que no tengas una resonancia magnética no es una limitación. Evaluando bien con síntomas, preguntando y haciendo una buena prueba cognitiva breve y funcionalidad, necesitaría en el peor de los casos una tomografía. No necesito estar en una gran ciudad para tener una resonancia y hacer un diagnóstico. Entonces, no va por falta de tecnología, va por falta de conocimiento. Muchas gracias, Nilton, por las respuestas. Tenemos un poquito más de tiempo, a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Alguien quiere preguntar, mi papá tuvo Alzheimer, yo lo voy a tener. La pregunta egoísta. Se interesan por él, pero no por el papá. Y yo les respondo, si tú vas a tener Alzheimer no es porque seas hijo de tu papá. En Perú, con todos nuestros estudios, la probabilidad de que la enfermedad sea genética es menos del 0,1%. O sea, uno de cada 1000 podría tener una enfermedad asociada a un gen. Y eso tiene que ver con que mientras más nativo seas, o sea, más aymara y quechua seas, menos riesgo de tener enfermedad de Alzheimer vas a tener. Y eso está demostrado porque hay baja prevalencia de un gen de riesgo que se llama apolipoproteína epsilon 4. Ya, si tú tienes apolipoproteína epsilon 4, que en general a nivel mundial está entre el 18 y el 30%, las poblaciones que tienen 30%, como japoneses y africanos, tienen más riesgo de hacer Alzheimer. Los europeos están entre 18 y 20%. Pero el peruano, según nuestros estudios, tiene alrededor del 3 al 10%, pero los aymaras tienen 3 a 5%. Entonces, no es que tengas menos posibilidad de Alzheimer, pero sí tienes menos riesgo. Y en nuestro estudio de regla, con más de 2000 muestras, recién hemos encontrado 6 muestras genéticas. O sea, es mínimo, menos del 0,3%. ¿Acaso estamos evaluando mal? ¿No estamos encontrando? Con toda esta evidencia de normatización y validación de pruebas, es muy poco probable. O sea, lo que nosotros creemos es que hay otros factores socioambientales y todo eso que están predisponiendo a que haya cada vez más casos en Perú y en Latinoamérica en general. Si tú comparas con Chile, con Argentina, que son países más mestizos porque fueron más colonizados, tienen más proporción de enfermedad de Alzheimer. Brasil tiene más japoneses, entonces tiene más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer y todo eso. Pero parte de nuestra población se ha mantenido, será por las zonas altoandinas, tienen poco probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias, Nilton. De todas maneras, solamente un poquito para volver a las pruebas de tamizaje, realmente entonces sí, ¿qué tan importante es realizar pruebas de tamizaje eh, con el tiempo suficiente, ¿no? Porque a veces las personas van a recién hacerse una evaluación cuando, como decías al principio, ya hay ya la familia nota algo, pero tal vez sería bueno ¿desde qué momento sería bueno, qué tan importante es hacer las pruebas de tamizaje con tiempo, ¿no? Sí, es una pregunta muy importante porque hasta ahora discrepamos si deberíamos hacer tamizaje a todas las personas o solo a las personas que ya están teniendo síntomas. Y eso es una discrepancia que hasta ahora está, pero nosotros creemos que sí deberíamos realizar tamizajes en comunidad.
Eh, si las personas tienen un rendimiento cognitivo y funcional en una prueba cognitiva breve, evaluarlo en 6 o 12 meses es una opción, de tal manera que las estrategias que aplicaríamos, o sea, nuestros críticos dicen, ¿para qué evalúas si no hay tratamientos? O sea, no hay cura del Alzheimer. Yo le digo, pero no necesito detectar un Alzheimer, necesito detectar un deterioro cognitivo leve o una demencia vascular que sí tiene tratamiento. No, no hay medicina. Le digo, si hay tratamiento, modifica su estilo de vida a los 40, 45 años de edad y no va a llegar a ser hipertensión y no va a llegar a ser diabetes, por lo tanto no va a ser demencia vascular ni otro tipo de demencias. Entonces, sí creo que es importante hacer cribados en comunidades para modificar estilos de vida. Y modificar estilo de vida es sumamente barato. El problema es que nosotros los médicos estamos estigmatizados. Si no le das pastillas, no eres un buen médico, ¿no? Y lo otro es, si no le das pastilla, no lo cumples. O sea, decirle haga ejercicio, baje de peso, deje de fumar, no lo van a cumplir porque está en ellos realizarlo y no lo toman en cuenta. Entonces tenemos que, yo creo que sí, estos espacios de Impact Salud son muy importantes porque detectar significa modificar el estilo de vida para prevenir la posibilidad de tener desarrollo de deterioro cognitivo en el futuro. De hecho, en los países industrializados, llamemos Gran Bretaña, Estados Unidos, la prevalencia de deterioro cognitivo viene en caída, porque ellos ya empezaron 30 o 40 años atrás a modificar estilos de vida. Entonces, ahora se ve la baja y nosotros estamos en subida, porque los grados de obesidad cada vez son mayores, nuestras leyes favorecen la comida chatarra que la comida sana. Entonces, no solo es ciencia, sino también, no es política pública, sino es política dura, ¿no? Entonces, yo sí creo que debemos seguir luchando en estos espacios por prevenir el deterioro cognitivo a partir de modificar estilos de vida. Muchas gracias, Nilton. En verdad, muy interesante y sí es importante, creo, también tener pruebas específicas para población con distintas características sociodemográficas, ¿no? Y asociadas a nuestros países. Bueno, creo que ya llegamos al final. Eso sería todo. Muchas gracias, Nilton. Muchas gracias a todos por participar y que tengan un bonito fin de año. Sí, Felices fiestas para todos. quería también agradecer a Verónica por hacerse cargo de la sesión. Gracias, doctor Custodio. Un gusto siempre estar con ustedes. Gracias a ustedes que nos acompañan también en Nos Ilumina. Este ha sido un año de varias sesiones interesantes. La sesión va a publicarse en video la semana que viene, como de costumbre, así que van a poder verla. Eh, y bueno, el año que viene volvemos con Ilumina, con más cosas. De hecho, no tenemos la fecha cerrada, pero eh, vamos a tener en enero una sesión para hablar justo del Plan Nacional de Demencia que acaba de publicarse y que es una gran cosa, es una gran cosa lo que ha pasado. Así que en enero vamos a tener una sesión con amigos del Ministerio de Salud para hablar justamente de este plan. Y bueno, ahí con eso también publicaremos cuando vienen las siguientes charlas de Ilumina. Eh, Gracias a todos. Yo solamente para terminar quisiera pedirle al doctor Custodio y a Verónica si pueden, por favor, sonreír porque voy a tomar una fotito. Sesión de ahora. Así que, por favor, a ver, un ratito. Gracias. Y una más, por si acaso. Eso, acá. Bueno, eso es. Gracias a todos. Que tengan felices fiestas. Nos vemos el próximo año. Más sesiones. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta Felices luego. fiestas. Chao.